¿Viste las nuevas farmacias del bienestar? Antes pensaba que simplemente eran estúpidos, pero ahora sé que se burlan de nosotros. Vamos rápidamente a hacer esto. Mira, yo no sé. Voy a ponerlas. Sheinbaum anuncia el programa Farmacias del Bienestar que arranca en el Estado de México. Estas son las farmacias del bienestar. 5,000 farmacias. Déjame ver, no tengo la información exactamente de esto. Es que quedé tonto después de lo del observador, de verdad. 500 puntos de atención en el Estado de México, localizados afuera de centros de salud, unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS Bienestar, las tiendas del bienestar, el bienestar del bienestar y el malestar del bienestar. 500 puestos así, atendidos por 3 personas. 1,500 personas atendiendo estos puestos callejeros. Hasta ahí podrían llegar las personas que tengan recetas de medicamentos que les haya dado el personal médico para evitar que hagan largas filas en las clínicas o tengan que sacar turno para obtenerlas. O sea, ¿crees que no va a haber filas aquí? Como no se pueden obtener en el hospital, pues entonces las vas a obtener en el puesto callejero. Entonces, en el puesto callejero no va a haber filas. No hay que sacar turno. Cada farmacia va a surtir 22 tipos de medicamentos que cubren un 80% de las necesidades de salud de los pacientes. Me parece muy bien que con la cantidad de medicamentos que hay, me digan que hay 22 tipos que cubren el 80% de las necesidades. ¿Cuántos de cada uno de esos 22 caben allí para atender a todas las personas a las que se les dan recetas? ¿No es más fácil meter estas 3 personas en el mostrador de las farmacias que ya existen? Mira, no lo sé. Sé por qué no funcionaba la megafarmacia de López Obrador y lo comenté y lo he ampliado en el Substack, por cierto, con el síndrome Elon Musk. Quizás la semana que entra lo leo aquí. Sé por qué lo de la megafarmacia no funcionaba. Pero poner 500 puestos de estos con 3 personas en cada entidad de la República, en cada ciudad de la República probablemente, en cada entidad de la República, ponle 500 por 32, son 15,000, con 45,000 burócratas o 50,000 burócratas. Y si no hay medicamentos que necesiten refrigeración, no hay posibilidad de que se roben medicamentos, no hay posibilidad de que vendan los medicamentos. ¿Cómo se justifica? ¿Cuál es la operativa logística para garantizar que los medicamentos lleguen solamente a quien necesite y no necesite a... No lo sé, me parece absolutamente loco. Los expertos que he leído, pero no me he leído todas las explicaciones, porque no he tenido tiempo, los expertos que he leído dicen que esto es otra de estas locuras de la Cuarta Transformación que sirven muy bien para la foto el primer día, y que después de la foto del primer día, se olvidan. La vacuna Patria, el auto eléctrico Linale, los respiradores Hecatl y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahora la mega supercomputadora. Nada parece tener un objetivo, una vertebración en un proyecto de nación. Todos son ocurrencias de un día para otro, como si alguien estuviera simplemente oyendo lo que dicen los demás y cada idea que le gustara la agarra y la pone en práctica sin un plan maestro, sin un plan de nación. Una vez comenté que yo cuando leí el proyecto de nación de López Obrador, señalaba yo que era una colcha de retazos, es decir, le encargaron un trozo a cada quien, a distintas personas, y luego los encuadernaron todos juntos. Entonces, por ejemplo, en el índice aparecía el programa de ciencia, los grandes trabajos que iba a hacer en Ciencia México, y en ese programa electoral de López Obrador, pues ese capítulo ya no estuvo nunca. Pobre México, tan lejos de la responsabilidad y tan cerca de estos desgraciados traidores.
no me voy a cansar de decir que son fundamentalmente esos traidores. Llegaron a donde llegaron prometiendo salvar a México de una situación terrible con el PRI y el PAN y han conseguido ser peores.